Exsecretarios de Salud del país presentaron el documento La gestión de la pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes, donde analizan las medidas que han implementado el gobierno de López Obrador hasta agosto con respecto a este tema. Para hablar de este documento, saludo este documento que, por cierto, lo hicieron Mercedes Juan, los exfuncionarios Mercedes Juan, José Ángel Córdoba Villalobos, Julio Frenk, José Narro, Guillermo Soberón y Salomón Chertorivsky. Pues precisamente los vamos a analizar con el propio Salomón, nuestro profeta de las políticas públicas. ¿Cómo estás, Salo? Muy buenas noches. Hola, Leo. Espero que tú, que la producción y que quienes nos escuchen se encuentren con salud. A ver, ¿qué conclusiones llegaron, Salomón? Y no hay que menospreciar la calidad de los seis exsecretarios que firmaron este documento. Sí, Leo, yo empezaría con ello, ¿no? Fuimos, en efecto, una exsecretaria y 5 exsecretarios los que signamos el documento, pero fue la labor de varios meses, de seminarios, de escuchar, yo te diría, a las mentes científicas, médicas más brillantes de nuestro país, lo que generó la condensación en un documento sólido, en donde cada una de las cosas que se dicen está basada en hechos, en evidencia, y con toda robustez se plantea con ello. Este documento se hace público el día de ayer, lo hacemos público los exsecretarios, y déjame decirte 3 partes fundamentales que contiene el documento. La primera es una primera evaluación de 6 meses de gestión de la pandemia por parte del gobierno federal. En esto, te diría de manera muy contundente, las conclusiones son claras, y es que a 6 meses la pandemia sigue fuera de control. No se ha logrado controlar la pandemia. Hemos ya con esas palabras, con esa claridad, con esa certeza, y te doy algunos datos que llevan a la conclusión. Por supuesto, el más comentado, el más doloroso, es que ya rebasamos el escenario catastrófico que consideró el gobierno. Ayer ya había 69,000 fallecimientos, esos de los oficialmente contados. Pero si nos vamos a las investigaciones y a los estudios que se han hecho de exceso de muerte, sabemos que en México ya hay más de 200,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido, Leo. Ese es el mayor rasgo del fracaso en el control de la pandemia. El segundo, te diría, es que México es el país donde más fallecimientos hemos tenido en el personal médico y de enfermería, Leo. Esto es una cosa profunda. Del cuidado que se le dio a aquellas que están en la primera línea de batalla. Otro elemento, Leo. México es el país donde 79% de todos los fallecimientos no han sido atendidos en cuidados intensivos. Es decir, las mexicanas y los mexicanos que fallecieron lo hicieron o en casa o llegaron muy tarde para poder recibir en el hospital una atención adecuada, que incluso sí podía llegar a terapia intensiva, a ventilación mecánica, pero que tuvieran mejores oportunidades si hubieran llegado a tiempo. Otro elemento, Leo, que se analizó es todos los pronósticos oficiales han fallado. No ha habido un pronóstico que haya dado certero, conclusivo. En fin, esta parte diagnóstica, te diría, al final de cuentas, lo que advierte es que además en el último trimestre de este año viene la temporada invernal, viene la temporada de influenza y se puede dar una situación que se conoce como sindemia, es decir, que se nos junten la influenza con el COVID-19. Déjame en el tema del diagnóstico, hay una cosa que se ha logrado el gobierno y que fue su objetivo principal, y es que no se saturaran los hospitales. Yo te diría ahí 2 cosas. La primera es que a raíz de que no se saturaron, entonces a posteriori se convirtió en el discurso del gobierno que ese era el objetivo primario. Pero nuevamente reitero,
8 de cada 10 fallecidos no pudieron llegar a cuidados intensivos. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener camas vacías si no pudiste atender de manera adecuada a una parte importante de tu población? Ahora hay que decirlo, también en el estudio se encuentra que hay centros como el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que han dado un resultado y han aprendido durante el tiempo hacer muchísimo mejor la clínica y que hoy están dando resultados formidables en su atención. Hay hospitales privados que han dado una atención extraordinaria. Tú has entrevistado al doctor Francisco Moreno, que ha estado al frente de los servicios de un hospital privado y han sido extraordinarios. Ha habido esfuerzos público-privados como el tener el centro de exposiciones ABC, que sí creció las capacidades para atender en una primera fase a los pacientes, que han sido buenas, pero el resultado doloroso del país en conjunto es que 8 de cada 10 mexicanos fallecieron sin recibir atención en cuidados intensivos. Entonces, a ver, después de 6 meses de pandemia, la conclusión es que está fuera de control. Es incontrolable, sigue, ni siquiera, en otros países que ya se habla de un segundo brote, acá seguimos en el primer brote, Salomón. Exactamente, hay países como Israel en donde se está dando un nuevo brote, que después de haber tenido poquísimos casos, hoy traen 2,000 al día. Sí. Países como España, que llegaron a tener menos de 500 casos diarios, hoy andan en 8,000 diarios. Eso es un rebrote. Sí. Hay países como Estados Unidos, donde hubo una baja de casos y después, pues, fueron más laxas las medidas en algunos estados de la Unión Americana y empezó a crecer nuevamente el brote. En México nunca ha dejado de crecer. Cuando ves la tasa de cambio diaria, cuando tratas de hacer los controles, puedes encontrar algunas semanas donde la tasa de cambio fue disminuyendo ligeramente, pero lo que tenemos, la realidad es que el número de casos, el número de mexicanas y mexicanos que aún están infectados, que son positivos y que siguen infectando, es muy grande, por lo tanto no hay control. Ahora y el diagnóstico es muchísimo más, Leo. Sí. Pero bueno, vale la pena, es muy intenso, es muy interesante. Se hace un diagnóstico de la comunicación del gobierno, de las medidas de disminución de movilidad social, del fracaso de los 2 meses de la jornada de sana distancia, no logró detener la ola de contagio. Se hace un análisis de la comunicación gubernamental, de la información que ha generado el gobierno, de la negativa, por ejemplo, de la utilización del cubreboca, de recomendarlo. Sí. Lo hemos platicado aquí ya en otras ocasiones. Fíjate un dato que damos, que ayer lo expresaba perfectamente y creo que es muy sintomático, Julio Frenk en el diagnóstico. Si en mayo, a mediados de mayo, cuando ya teníamos la evidencia contundente de que el uso del cubrebocas no solo debía ser una recomendación, sino una obligación en lugares públicos cerrados, se hubiera aplicado, hoy habríamos salvado 27,000 vidas, Leo. De esa dimensión estamos hablando y por eso nos atrevemos a decir que es un fracaso. Ahora, déjame preguntarte, porque sé que está esta parte de diagnóstico, pero el documento también tiene una parte prescriptiva de recomendaciones, de decir, a ver, ok, esto no está controlado, pero ¿cómo sí lo podríamos controlar, Salomón? Así es, Leo. La segunda parte empieza hacia la propuesta. Inicia con la evaluación. Una tercera parte del documento es una evaluación de las políticas sanitarias, de la política pública que siguieron los demás países, para poder aprender de las mejores prácticas y poder actuar en consecuencia de ellas. Y con todo ello, Leo, se formula 14 recomendaciones muy puntuales, Leo. Esas 14 recomendaciones, yo te diría, es la base prescriptiva de lo que sugerimos y por lo cual nos atrevemos a decir, quienes signamos el documento, que si se aplicaran las 14 medidas, en un periodo de 8 semanas se podría controlar la pandemia. Ojo, nunca dijimos eliminar. Esto llegó
para acompañarnos por un periodo de tiempo muy amplio, muy grande. Incluso si llegamos a poder tener la vacuna, y lo platicamos la última vez tú y yo, la vacuna en abril, si todo sale bien, hoy ya vimos que se suspende un paréntesis en la vacuna de AstraZeneca, Oxford, que es muy complicado, que no sabemos siquiera si va a ser realmente una bala de plata que sea el final de la enfermedad. Ha pasado en la historia, por ejemplo, con la polio, con la vacuna, primero la de Jonas Salk, la vacuna inyectable en 1955, después la Sabin, que ya era oral, se logró terminar prácticamente con una enfermedad. 79 ya no había casos en Estados Unidos, en el 90 ya no había casos en México, pero hay otros padecimientos como la tuberculosis, por ejemplo, que desde 1921 hay vacuna, la BCG, pero la vacuna no es suficiente. Se ha tenido que también mejorar en la clínica, en los medicamentos y muchísimo en las prácticas sociales y en la salud pública, el agua potable, el distanciamiento y otras cosas para la tuberculosis. Y hoy sigue habiendo 10 millones de casos. ¿Cuáles son rápidamente las 14? Digo, supongo que no nos queda tiempo para las 14. Danos, digamos, alguna idea de estas recomendaciones. Sí, déjame te doy las que considero las más importantes, que además pues no es el agua tibia, ¿no? Vaya, son cosas muy puntuales. Necesitamos ampliar de manera enorme el número de pruebas, Leo, que estamos haciendo. Necesitamos tener muchísimas más pruebas. Es la base, se nos ha dicho, lo han hecho los países a quienes mejor les han ido, ha sido en base a hacer muchísimas más pruebas. Ahora, no basta con la prueba, necesitamos que esa prueba sea la base de una mucho mejor información. A partir de que haces pruebas y que tienes casos positivos, entonces esos casos positivos empiezas a hacer un trabajo de mapeo para saber cuáles fueron los contactos de estos casos. Si todo eso lo pones en un mapa y luego le haces pruebas a esos contactos y así te sigues, vas encontrando focos y entonces puedes hacer lo que sugerimos, que es una epidemiología de precisión. En lugar de tener que hacer confinamientos totales o masivos, puedes confinar los núcleos que son positivos y que están contagiando. Otra recomendación, necesitamos hacer una encuesta nacional de representatividad nacional serológica, es decir, esta prueba para ver si ya tenemos anticuerpos es muy importante para saber qué porcentaje de la población mexicana ya tuvo contacto con el virus, ya se infectó, para que sepamos qué tan lejos o qué tan cerca estamos realmente de la inmunidad de rebaño. Otro ejemplo, Leo, de lo que estamos proponiendo, necesitamos modificar esta directriz de si te sientes mal, quédate en casa hasta que no puedas respirar. Se volvió como una máxima que te quedaras en casa y mucho de lo que estamos viendo del retraso para tener una atención oportuna en los hospitales está porque la gente llega muy tarde. Tenemos que cambiar esa lógica, tenemos que explicar que cuando hay los primeros síntomas, cuando hay un diagnóstico positivo, hay un monitoreo que se tiene que ir haciendo con datos muy sencillos de temperatura y oxigenación para poder saber en qué momento, con oportunidad, se tiene que ir al hospital. Déjame preguntarte, yo sé que son más y pero ya se nos acabó el tiempo. Son 14. Sí, yo sé, y el documento, por cierto, rápidamente dinos dónde se consigue por si la gente quiere tener más este documento, que es público. A mí me ha llegado por varios chats, pero en fin, ¿dónde se consigue? Es público, Leo, está en nuestras redes sociales, está en la mía, está en las de los demás exsecretarios de salud, está en las redes de Pensando en México, que es el consejo consultivo que presido, que fue quien fomentó el estudio del documento. En todas las redes sociales de Pensando en México pueden descargar gratuitamente, por supuesto, el documento. Es un documento amplio, pero se hizo con un lenguaje que pudiera ser para el público en general. Bueno, una última pregunta. Ayer el subsecretario Hugo López-Gatell, pues les dijo que les deseó mucha suerte, que patentaran su estudio. Pues parece que el gobierno no tiene la voluntad de escuchar.
Pues mira, sí es un poco una lástima que alguien que se dice científico, en lugar de hablar de los hechos y referir al estudio, refiera con adjetivos y sarcasmo a lo que hay ahí. Leo, yo creo que, pues mira, que lo lean, reiteramos la oferta, no solo con el subsecretario López-Gatell, sobre todo con el secretario Alcocer, o porque lleva 1 año, 8 meses desaparecido, pero pues le reiteramos la oferta que entre colegas, ahí estamos para irle a plantear cuáles son las recomendaciones, a coadyuvar de la forma más, ahora sí que más desinteresada, simplemente porque si se siguen mejores medidas, si se corrige el camino, tenemos la posibilidad, Leo, de salvar vidas. Ahí es donde se tendría que centrar la atención y no en estas divisiones que son, la verdad, pues bastante dolorosas, cuando lo que hay es que se debería de reconocer que la estrategia ha fallado, que hay necesidad de corregir, y para eso se requiere liderazgo, se requiere humildad y se requiere una buena configuración de la nueva estrategia. Muchas gracias, Salomón Chertoriski. Muchas gracias a ti, Leo, y pues mientras nos hacen caso a seguir usando cubrebocas, a seguirnos cuidando nosotros. No todos, desde luego. Gracias a Salomón Chertoriski. Vamos a una breve pausa. Voy a volver con la Wikipedia de las elecciones locales, Alejandro Cruz, para hablar del proceso electoral del 2021. Regresamos.